Bueno, vamos a ver. Tenemos la noticia de esta entrevista de Falconetti con la agencia EFE, ¿no? La agencia EFE, sí, con Fernando Garea y con Patricia de Arce. Bueno, que por cierto, el juguete Playmobil más demandado, aunque no más vendido, ha sido el del Falcon con... Le preguntan. Un Falcon con Pedro, Begoña, las niñas y la perra turca. Y la perra turca. Pues le preguntan, es una de las preguntas que le hacen al presidente del gobierno, si se arrepiente de haber utilizado el Falcon para sus asuntos personales. De haberlo utilizado poco. Claro. Él dice que no, que además sigue insistiendo en la cuestión de la seguridad y además dice que su gobierno es un gobierno transparente, que no está ocultando los datos que se le están pidiendo. Bueno, más allá de la cuestión del Falcon, la verdad es que el presidente del gobierno habla de muchas cosas porque le preguntan por muchas cuestiones. La primera de ellas, la presentación de los presupuestos en el Consejo lo va a presentar del próximo 11 de enero, sí, el próximo viernes. Es que conviene recordar que lo último que dijo es que podía prorrogarlos. Lo vamos a presentar en el Consejo de Ministros del próximo 11 de enero. Esa es la declaración. O sea, este mismo viernes los presenta. Eso es. Él dice y está convencido porque le preguntan también por el superdomingo electoral, la noticia que ayer dábamos, y dice que no, que él va a seguir hasta el año 2020, que su intención es seguir hasta el año 2020. Sobre la cuestión... Tiene que seguir hasta 2030. De Cataluña... Y 3010. O sea, sobre la cuestión de Cataluña, el diálogo, ese acuerdo de Pedralbes, el diálogo con Torra, él dice y él apuesta por el estatuto, lo ha dicho un nuevo estatuto. Por el estatuto inconstitucional. Efectivamente, volver otra vez a recuperar los artículos que... o sea, lo mismo que ya ha hecho Torra, conviene recordar, no sé si lo hizo la semana pasada o lo hace esta semana también, que es declarar legal lo declarado inconstitucional. Bueno, no solo eso, sino que precisamente lo que el núcleo de lo que declaró inconstitucional el tribunal en su día era el Poder Judicial. Es decir, que si lo que pretenden es devolverle precisamente lo único que les ha faltado en esta ocasión para dar el paso definitivo, que es el Poder Judicial. Dice que la salida última tiene que ser una votación por un mayor autogobierno y en consecuencia por un nuevo acuerdo que tiene que representar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero eso tiene un respaldo exactamente... Cuesta, Joaquín Manso, bienvenidos un año más. Eso tiene el respaldo del 20% nada más. Es decir, a partir de ahí, pero a partir de ahí... Pero vamos a ver, Federico, esto es un órdago que él está haciendo, está echando a los separatistas para advertirles que si no les respaldan los presupuestos no va a tener otro remedio que disolver el Parlamento de inmediato, es decir, estamos todavía a tiempo de unas elecciones en marzo. A finales de marzo y por lo tanto hay que tener en cuenta además que este año hay margen porque la Semana Santa es en abril. Sí. Es decir, si es que todo encaja, o sea, nos quedan 2 semanas en las que tendrá que retratarse todo el mundo respecto a los presupuestos y yo creo que... ¿Y tú crees que salen o que no salen? Pues va a depender de alguien que no está en España. Ya, pero ¿crees va que a depender salen? de Puigdemont. Entonces no salen. Es decir, yo creo que no. Yo creo que no por eso. Porque para Puigdemont la única salida es el conflicto, claro, no el arreglo. Es decir, si es que el problema es que Sánchez tiene una alianza en la que solo pudo contar con el socio el día de la investidura. Es decir, y luego en asuntos menores. Y está en una minoría tan insostenible que él ya ha decidido, además ve que la erosión electoral es tremenda. Pero déjame decir una que cosa. Que hasta Tezanos le tiene que empezar a recortar el margen de ventaja. Tenazas está maravilloso. Bien. Pero déjame decir una cosa. Tomás es el único que cree que todavía, y además lo ha defendido, que a última hora siempre, de hecho este fin de semana IZ hizo unas declaraciones diciendo o 155 perpetuo, es decir, lo que llama Boadella, con buen criterio, la desprogramación de la secta separatista catalana, 15 años, 20, o Sánchez, y no hay alternativa. ¿Y tú crees que al final pueden votarlos? Yo coincido con Tomás. Yo creo que sí, primero porque esos presupuestos son en realidad un programa electoral en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, además con el dinero puesto encima de la mesa, que eso convence mucho. Segundo, por algo tan simple como que los nacionalistas siempre mienten. Es decir, y cuanto más afirmen que están dispuestos a no transigir en nada, eso quiere decir que transigirán en un momento determinado.
Tercero, pero la gran cuestión, que es en lo que yo coincidía con Pedro, quiero decir, a mí me parece razonable tu argumento, pero hay un elemento autodestructivo que también es tradicional en la política catalana. Llega un momento en que lo destrozan, se destrozan, es el guerracivilismo patológico que tiene Cataluña desde hace mucho tiempo y desde luego todo el siglo XX y XXI. Y es que hay un elemento, hay un cromosoma loco, que diría Luis Herrero, que está en Waterloo, que es Puigdemont. A Puigdemont un acuerdo. Esto significa canonizar a Torra y él desaparece. Es que todo depende de cuál es el objetivo de los separatistas. Yo creo que a Puigdemont ya le están aguantando demasiado, demasiado. Sí, pero le siguen aguantando. No, le siguen aguantando ya cada vez menos en su propio partido, desde luego en Esquerra ninguno. Nadie. Sí, pero no han roto. Sí, pero al final él, para mantener su tren de vida, para mantener esa situación... Para mantenerse vivo políticamente también. Vivo políticamente, necesita que el dinero fluya desde Cataluña, que haya empresarios todavía que decidan meter algo de dinero, que no es nada en sus cuentas, por si acaso. Persidecas. Sí, y al final también se les convence. Es decir, en un momento determinado, igual que estaba convencido de convocar elecciones, es Esquerra el que se lo pone. Decir, vamos a ver, pero Joaquín, no solo por eso. Decía Pedro J. que efectivamente les quiere lanzar un oro, les quiere enfrentar al dilema de cuál de las dos situaciones es para ellos mejor, y tiene que hacerlo antes de que empiece el juicio, porque a partir de ese momento se va a crear una atmósfera emocional en la que sí que va a ser muy difícil que den ese pacto de pactar con el Estado. ¿Por qué creo yo que es posible? Porque Sánchez el 21 de diciembre entregó su escaso capital político, es decir, sus posibilidades de supervivencia las entregó al independentismo, es decir, a quienes tienen como objetivo esencial socavar los cimientos del Estado, es decir, inocular debates perversos, debilitar las instituciones, que se creen expectativas como esta de un nuevo estatuto, de una reforma constitucional, etcétera, etcétera. Y para ese objetivo esencial, yo creo que es mucho mejor la posición de tener en sus manos al gobierno de España. Claro. Es incluso mejor que la posición del victimismo, que es la tradicional, y la que seguramente está más inclinado Puigdemont. Pero yo creo que lo acaban convenciendo. Exacto. Bueno, de todas maneras, yo quiero contar con la opinión de los gente de la cárcel. Oye, hombre, algo pero este es un veneno. Estamos especulando sobre una cuestión relativamente secundaria. Es decir, la madre de todas las batallas va a tener lugar en las lomas de marzo, en las colinas de mayo, en las llanuras de octubre, o habrá que esperar al sol de Austerlitz, al sol de Austerlitz en el 2020. O sea, todos los ingredientes están combinándose para que las próximas elecciones generales tengan lugar ahora o en el plazo máximo de 15 meses, sean las más importantes y decisivas de la historia de la democracia. Probablemente vayamos a estar de acuerdo en que la propia existencia de España depende del resultado de esas próximas elecciones generales. Sí, porque hay una diferencia. Las últimas dramáticas fueron las del 36, innecesariamente convocadas por el voto adornicero, pero no se discutía la disolución de España, y ahora sí. Es que la combinación el riesgo de que pudiera perpetuarse la actual coalición entre el sanchismo, que ya empieza a ser una cosa distinta del Partido Socialista, como precisa en una magnífica columna hoy Juan Carlos Girauta en El Español, la coalición entre el sanchismo, Podemos y los separatistas, si esa mayoría se consolidara durante toda una legislatura, estaríamos aceleradamente en un proceso de destrucción del Estado constitucional. De ahí que sea tan importante analizar cuál debería ser la estrategia más eficaz para que en marzo, en mayo, en octubre o el año que viene, los que actualmente tienen la mayoría en el Congreso dejen de tenerla. Y yo advierto con el sondeo que también publicamos hoy, que nos da 49,3% en intención de voto la suma de Vox, PP y Ciudadanos,
46% la suma de Frankenstein y sin embargo seguiría gobernando Frankenstein. Bueno. Vamos a ver, Federico, yo no digo que esa sea una foto móvil, rígida. Sobre todo con todo lo que está pasando en los últimos meses. Tú, y yo te he escuchado con tanta atención esta mañana como respetuosa discrepancia, es decir, como racional discrepancia. Es decir, el planteamiento de que siga produciéndose un viraje hacia la derecha en el electorado, pues es una opción, pero tan verosímil como eso es que el auge de Vox sea el acicate que movilice a la izquierda. Y de la misma manera que en los años 30 España no había dejado de ser católica, tampoco en los años 2019 España ha dejado de ser centrista. La gente sigue autoubicándose en una posición ligeramente escorada hacia el centro izquierda. Por lo tanto, yo creo sencillamente que lo que convendría de cara a esas elecciones generales es, por un lado, que Vox y el PP comparezcan en coalición para no perder los restos en las provincias pequeñas y que Ciudadanos acentúe su distancia centrista a efectos de recoger los votos del partido que está en crisis. Es decir, lo que podía haber crecido Ciudadanos por la derecha, ya lo ha crecido. Ahora tiene un formidable competidor, que es Vox, para captar los votos descontentos del PP. En el PP ya no hay una crisis entre sus dirigentes y sus bases. La duda es si Pablo Casado ha llegado demasiado tarde. Donde está el conflicto, donde la acción de gobierno y la dirección va por un lado y el sentimiento profundo de las bases socialistas por otros, es en el PSOE. Por lo tanto, lo más eficaz desde el punto de vista del interés de la España constitucional es que Ciudadanos siga estando en disposición. Incluso el problema de Ciudadanos es que está escorándose demasiado a la derecha en la percepción demoscópica de la gente. Lo que a Ciudadanos le convendría es seguir acentuando su posicionamiento centrista para poder captar los votos descontentos del PSOE. Puede ir a tomar el té a Galapagar. Bueno, yo solo una cosa. No, de acuerdo, agree, tú disagree, etcétera. Bien, pero la cuestión de fondo, tú lo has dicho antes. Estamos entre la situación más grave que ha tenido la democracia española y la nación española, porque ni siquiera en vísperas de la guerra civil se discutía la existencia de España, se discutía qué régimen iba a haber en España, o el comunista que quería imponer largo caballero, o la contrarrevolución, que no se sabía muy bien en qué coincidía, pero como pasó en Rusia, eran los generales blancos, la gente que iba a misa, etcétera. Bien, ahora estamos en la misma situación. Citaba ayer en tu periódico, anteayer, Cristian Campos, una entrevista un poco caótica. Mira que yo quiero a Girauta, pero en fin. Una frase de Insúa, que es de estos intelectuales que, en fin, no van por su cuenta. Colabora habitualmente también en el español. Y decía, vamos a ver, lo que representa Vox es el hartazgo y la defensa de la nación ante un peligro real de disolución. Nación inseparable del orden constitucional. Yo no sé esta manía que han cogido algunos, no me refiero a ti, que han cogido algunos, sobre todo universitarios, de diferenciar lo constitucional de lo nacional. Sin nación no hay constitución, sencillamente. O sea, es que no hay constitución. Todas las constituciones de España se basan en la nación española, en la soberanía nacional. Pero hay distintas concepciones de la nación, muchas. Distintas interpretaciones de la nación. Y cada legislatura hemos visto una distinta. Indiscutible. Bueno, pero déjame solo decir una cosa. La gente, ante el juicio que empieza en 3 semanas, va a tener esa sensación aumentada. Y ante esa sensación, pues yo entiendo que la gente que cree que al final lo que hay es que ver los escaños y tal, y es legítimo, y además ese es el juego. Yo lo que te digo es que las emociones deben canalizarse a través de mecanismos eficaces. Desde luego, para canalizar en Andalucía no ha estado mal que la izquierda por primera vez haya perdido las elecciones. Pero, Federico, no puedes soslayar el hecho de que en Andalucía... Bueno, ya veremos. Pero Federico, no podemos soslayar el hecho de que en Andalucía
el reparto de escaños por las circunscripciones es bastante homogéneo y no hay ninguna en la que tenga pocos escaños. Es decir, me parece que la que menos es Almería, que me parece que tiene 6. Pero vamos a ver, que es que me da igual. Yo no sé cuál va a ser el resultado. Y si ganara de nuevo el bloque golpista, que es el que está ahora en la Moncloa, habría que seguir combatiéndolo. Pero hombre, yo preferiría... yo preferiría que Falconetti dejara el avión. Es más, yo preferiría que existiera el PSOE. A mí esa oposición que habéis inventado, que publicita mucho Ciudadanos, entre el sanchismo y el PSOE, no hay ninguna diferencia. El PSOE es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mira a ver si Susana no significa otra sensibilidad. Será significaba. Como no la resucite Rivera, que es la tentación. Si queréis os doy algún titular más sobre... Joaquín le he cortado la palabra. De todas maneras, sobre Andalucía, si queréis información... información tenemos también. Pero es que hay una opción que nadie... Perdóname, Joaquín, y ya te dejo para que comentéis ya directamente. El Español publica hoy una información de Vicente Ferrer Molina que yo creo que abre una nueva posibilidad. O sea, Ciudadanos no va a impedir el cambio en Andalucía. Pero si el PP pacta con Vox, Ciudadanos no entrará en el gobierno. Y entonces le quedará ese gobierno al albur de lo que se pueda negociar asunto por asunto. Bueno, eso quiero verlo. Es decir, que yo creo que Ciudadanos Ciudadanos va a reconocer lo que de todas maneras iba a pasar, porque con Vox va a tener exactamente el mismo problema. Asunto por asunto y ley por ley va a tener que pasar por la mayoría de Vox. Pero no es lo mismo un gobierno de 47 que un gobierno de 26. Si entras o no entras, porque en el fondo a Ciudadanos ha dejado de interesarle a Andalucía si alguna vez le interesó. Le preguntan precisamente a Sánchez sobre el cambio de Ciudadanos, no el cambio, sino usted con Ciudadanos pactó en 2015, le preguntan. Era otro Sánchez. Era otro Sánchez. Bueno, pues Sánchez dice no, era otro Ciudadanos. Dice, el Ciudadanos de ahora nada tiene que ver con los Ciudadanos de antes. Este Ciudadanos pacta con Vox. ¿Y no ve a Ciudadanos capaz de volver a cambiar e intentar pactar con el PSOE en algún territorio? Le preguntan al presidente del Gobierno. Dice, yo lo que veo es que el partido de Albert Rivera ha tomado una decisión equivocada y ha sido la de no seguir esa estela del liberalismo en otras partes de Europa. Yo creo dando clases de liberalismo. Que al haberse... Con los votos de Bildu. Dice, yo creo que el haberse echado en brazos de Vox por parte del señor Rivera y Ciudadanos deja huérfano al liberalismo en España. Y lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solo a la parte socialdemócrata en nuestro país, sino también a esa corriente liberal que representa la tolerancia, que representa el respeto a las minorías, a los derechos, a las libertades. Federico, o sea, es un discurso esperpéntico en boca de Pedro Sánchez, pero demuestra, corrobora lo que yo estaba diciendo de que donde va a estar el fiel de la balanza es en el centro político, como siempre. Donde va a estar el fiel de la balanza en la moderación. En una situación de la sociología electoral. Las encuestas lo vienen diciendo desde el 1 de octubre y la única convocatoria electoral, bueno, las dos que hemos tenido desde entonces, que son Cataluña y Andalucía, así lo ponen de manifiesto, que estará el fiel de la balanza se decantará a través de la moderación. Quería subrayar que tanto mayor va a ser... lo diría en Andalucía. Va a ser el plebiscito, tanto mayor va a ser el plebiscito sobre el futuro de España cuanto más se prolongue la estancia de Sánchez en Moncloa. Es decir, si consigue sacar adelante los presupuestos, si consigue llegar hasta 2020, cuanto más se prolongue su estancia en el poder, mayor va a ser el precio que va a tener que pagar a los independientes, con lo cual, por lo tanto, mayor va a ser, a su vez, el plebiscito. Pero fijaos en el ansia con que Sánchez trata de presentar como fácticamente sucedido algo que no ha ocurrido ni va a ocurrir, que es el pacto de Ciudadanos con Vox. Pero él lo necesita. Él necesita como última balón de oxígeno. Ciudadanos también, que también está al revés. Ahora te dejo, Tomás, te dejo. Cada día que pasa en el que se escenifica esa aparente incompatibilidad entre los tres partidos que estarían llamados a formar el bloque alternativo de poder, se debilita esa expectativa de cambio, porque se desmoviliza.
tiene un impacto desmovilizador entre quienes comparten los valores del centro-derecha, de los que participan en mayor o menor medida cada una de esas tres fuerzas. Y en sentido contrario, cuando se utiliza la violencia de género como marco de discusión, se favorece la movilización de la izquierda. No, señor, se favorece la movilización de la derecha. No, señor. O sea, el Mundo publicaba anteayer una entrevista con Rocío Monasterio. Sí, un reportaje de Javier Negre. Bueno, era una larga entrevista. Bueno, todo lo que dice Rocío Monasterio, todo es lo que hace 3 años decía Albert Rivera. O sea, es que aquí se nos ha olvidado la superchería desvergonzada y Toni Cantó, etcétera. O sea, la superchería descarada de decir ahora lo contrario de lo que decían antes cuando defendían la... Sí, hay un error. Perdón, hay un error. Primero, eso de que Ciudadanos vaya a recuperar, a captar los votos de la izquierda, puede ser, es un intento loable. Pero puede perder los de la derecha, que es lo que es, que es por donde ha crecido. Pero si los pierde en beneficio del PP o de Vox, estupendo desde vuestro punto de vista. No es de mi punto de vista. Segundo. Si Ciudadanos lo que ha ganado por la derecha lo vuelve al PP o se lo lleva a Vox, seguirían sumando para esa hipotética alternativa de gobierno. En el supuesto de que gane por la izquierda. Es que a lo mejor no gana por la izquierda y pierde lo que tiene por la derecha. Pero no consideráis que Ciudadanos, por la megalomanía de Rivera, se merece el mismo destino que UPyD. Perdona, se lo está labrando. Bien, pues yo creo exactamente... pero es que eso perjudica la alternativa. Exactamente lo contrario. Yo creo exactamente lo contrario. Una cosa. No insistamos. Pero no podemos solo dejar... un puntito. Se ha planteado... Hemos dicho 3 veces la misma cuestión. No, todos. Pero es que ahora yo estoy ya en otro asunto. Tú siempre estás en otro asunto, pero es el mismo. No, Federico, en el que ha planteado Joaquín, que hablaremos después de la pausa. Le habéis saltado al cuello, y yo tengo que decir que creo que exactamente las cosas son como las dice él. ¿Qué dice lo del centro y la moderación? No, creo que es un gran error. Creo que es un gran error plantear la cuestión de la violencia de género como ámbito de confrontación, porque estamos hablando de una ley, y lo digo por delante, que tiene significativos defectos que yo, igual que Ciudadanos, soy partidario de corregir. Pero una cosa Vox también. Sí. No. Vox quiere sustituir la ley de violencia de género por una ley de protección integral. Por una ley de violencia doméstica. Lo mismo que propuso Rivera, intrafamiliar. Y lo más importante de todo es que Vox niega, como te he oído también hacerlo tú, que exista la llamada violencia de género. Es decir, que exista una violencia específica fruto de la inercia de la cultura machista. Por supuesto que lo niego, igual que niego que haya una violencia contra los niños y contra los ancianos. ¿Eso quiere decir que no exista? No, bueno, lo que yo he dicho... Sí, pero todos los días hay manifestaciones específicas todos los de días, esa violencia contra las mujeres, todos los días se ocultan del machismo que configura la cultura vamos a ver, la sociedad todos española. Los días se ocultan las estadísticas sobre los crímenes reales y la violencia que se produce en el ámbito doméstico. De cada 6 niños asesinados por sus padres, 5 son asesinados por la madre y 1 por el padre. ¿Eso qué quiere decir? Hay que hacer una ley contra las madres. Afortunadamente... Que esto es un rollo patatero del marxismo cultural que ahora se travestió de feminismo. No, perdona, la clave es así. Me resulta muy interesante. Es que la clave es la calificación de marxista cultural. Digo que eso es una cosa. Oye, vamos a ver, Pedro. O sea, me niego a que cualquiera que lleve la contraria al rollo patatero feminista recién importado por la izquierda, cuando ya lo de Venezuela se ha caído... Déjame terminar, Tomás, venga, ya termino. Vámonos a Colacel. Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera. ¿Ves? Yo estoy recuperando la voz, gracias. Hidrolizado, sí. Bueno, se lo podemos recomendar a quién. Bueno, de Borrell dice que puede ser un fantástico candidato para las europeas.
Si quiere se lo mandamos a él. ¿Por qué partido? Por el Partido Socialista, entiendo, ¿no? Bueno, es que como depende, porque entró de coartada, luego salió diciendo... O mira, se lo podemos enviar a Margarita Robles, que ayer estuvo también en la Pascua Militar, si esa sí que tiene una situación, y también lo necesita Margarita Robles, el Colacel. Están el coronel Moscardó y Margarita Robles. Son dos casos de sitio militar. Que inauguremos las recetas de Colacel de este año para Margarita Robles. Además le va a hacer falta, como tenga que defender los presupuestos con un gasto militar expansivo, lo va a tener complicado. Es la mañana de Federico. Securitas Direct, Silvia. Empezamos el año de la mejor manera. Lo bien que me sienta a pelearme con Pedro J. Estás recuperando a lo largo de la mañana. Recupero el golpe de derecha. Bueno, pues vamos a recomendar a todos nuestros oyentes ahora, para empezar bien el año, una alarma de Securitas Direct, porque protege además a todo tipo de familias y vivamos donde vivamos, en un barrio con casa, en un barrio en un piso, independientemente de donde estemos. Hasta y además en Badalona, y sobre todo en Badalona. Ahí sí que hacen falta, y de qué manera, qué desgracia. Bueno, pues seguridad 24 horas al día y líder de alarmas en España y en buena parte de Europa también. 3 millones de clientes. Y además, insisto, ya no hay que hacer rozas. Nada. No. Ahora es todo por ondas, con lo cual no hay que destruir ni machacar el sueño del vecino. Siempre igual. Para que no nos coja manía. Bueno, pues para contratarla o solicitar información, 900-130-900, o para hacer un cálculo del gasto en securitasdirect.es. No olvidemos ese teléfono gratuito, por ciento. 900-130-900. Noelia trae un jersey absolutamente maravilloso. Para abrigarse, claro. Pero maravilloso. No es Salut Le Copain, es Mademoiselle Ashtandre. ¿Verdad? Sí. Oye, pero es precioso. Gracias. Precioso. Feliz año. ¿Ves? Está bien. Elegante ese vestido. Ella es así, pero es que ese jersey es una preciosidad. Eso es solo en el Corte Inglés, ¿eh? Claro, es que estamos de rebajas, es que estamos... Mira, tenemos abrigos, por ejemplo, Green Cost para chico con un 30% de descuento, 2 sudaderas 30 euros, pantalones Green Cost también 15,99, y luego para nosotras, Amitié, Elo y Cuchel 19,99 es la cifra, porque tenemos pantalones, abrigos, carteras por 19,99, batas, pijamas, camisones, jerseys... Neceseres, sí. Eso es un buen neceser para un viaje, sí. Y los hay muy el día monos. Del padre, tal y cual, diré, pero hombre, no le compramos un neceser hace 70 años. Y es un buen regalo, claro que sí. Bueno. Pues un neceser. Es que es a mí lo que me han traído los reyes. Sí, ¿no? Iba por ahí. Lo quería preguntar por no ser discreta, pero yo le ha caído un neceser. Me ha caído un neceser. Está señor, muy bien. Sí, señor. Pues es muy útil, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos, Federico. En la entrevista de Pedro Sánchez en la agencia EFE, por primera vez, creo, da a entender, o bueno, deja ver que puede que una de sus primeras promesas incumplidas sea la exhumación de los restos de Franco. Dice que el procedimiento administrativo es el que es, y que cree que lo más importante es el mismo hoy que hace 6 meses para un hecho tan trascendental es que las cosas se hagan bien. Así que... Bueno, una pausa y luego volvemos con esa conspiración criminal contra Eduardo Zaplana. Yo no he visto una cosa igual en mi vida en ningún país civilizado, pero volvemos enseguida. Verás que en eso vamos a estar muy de acuerdo. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo está, pues como tiene que estar, pero en 8 de enero, ¿qué esperan ustedes? Pues cielos rasos, nieblas en Castilla la Vieja, en León, el antiguo reino de León, en el Valle del Ebro, en el Valle del Duero, lo normal, heladas, pero sobre todo la niebla, que es muy mala para el conductor. Las temperaturas, pues frías. En Madrid ahora tenemos 1 gradito, estamos bajando, debe ser el pasmo ante las medidas circulatorias. Nos iremos a 10-12 grados de máxima, la máxima 22 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima de nuevo en solitario, como lo dejamos antes de Navidades, la heroica 4 veces mártir Teruel, sola. Ni siquiera la hermana Soria le está acompañando en este trance, pero es igual. Estamos hechos a todo, hemos resistido todo y resistiremos. 8 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés.
Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Quintero, buenos días de nuevo, ¿cómo está la bolsa? Muy buenos días, Federico. Bueno, pues se anota un ligero 0,24% en estos primeros compases de cotización, 8.758 puntos para un IBEX 35 que quiere recuperar terreno. Sí, ¿quién los vio? 11.000. Bueno, y acuérdate el rally alcista a final de año, que fue un desplome sin precedentes, pero en este momento, desde luego, está recuperando. La semana pasada terminó en verde, hace 2 días, el viernes pasado, subió un 2,5%, hay un 0,44%, ahora mismo se está notando sube en este momento un 0,5, medio punto arriba, 8.822 puntos para el IBEX 35, con la mirada puesta en esas relaciones entre Estados Unidos y China, que los inversores se empeñan en seguir mirando para... el paisaje, dice, bueno, ya, ¿y? O sea, va a ser así en los próximos 15 años, o sea, de verdad. Sin duda alguna, pero bueno, es ahí donde están mirando. Bueno, mientras los chinos sigan pirateando, que lo van a seguir haciendo, y los americanos quejándose, que también lo harán, eso no cambia. No, desde luego. Bueno, esto sí que no me lo esperaba yo. Hay musicales de todo, pero esto... Reconozco que no me lo esperaba. Y eso que me gustan mucho las películas de amor, así cursis, pero cuanto más cursis, pero muy mejor. Cursis, no de así amor. Los puentes de Madison. No, esa todavía me parece... Es que no acaba bien. No acaba bien. A mí me gusta que acaben bien. O sea, yo he visto anteayer, que no lo había visto, Orgullo y Prejuicio. Y ¿qué versión? ¿Qué versión? La de Naira Knightley. La de Keira Knightley. La volví a ver estas Navidades. Sí. Sí, contra mis hijos. Maravilloso. Sí. Bueno. Muy bien. Y eso que no se había operado la nariz. La redención del señor Darcy. Sí. Bueno, vamos a ver. Pero esto va a ser un éxito, seguro. Yo creo que sí, porque fue un éxito en taquilla en su momento, fue un éxito también la novela y ahora se está preparando ya para llegar a Broadway. Ahí es nada, el diario de Noah, inspirado básicamente precisamente en la novela de Nicholas Sparks. Bueno, no sabemos todavía ni fecha de estreno, ni tampoco quiénes van a ser los protagonistas, así que tenemos que tirar de paciencia, básicamente. No creo que se repitan los mismos de la película Ryan Gosling, que está en todos lados últimamente, y Rachel McAdams, pero bueno, a lo mejor se lanza también a Broadway. Una orden de alejamiento de Ryan Gosling en las películas exteriores y de Luis Tosar en las nacionales. O sea, yo necesito una temporada de carencia, de paso. O sea, no, Luis Tosar, además, por lo menos es un actor. Ryan Gosling lo ves y dice, mira, este me está engañando. O sea, es una cosa... Yo no entiendo el éxito de ese tío. Después de Nicolas Cage, yo creo que es lo peor que ha producido Hollywood. Bueno, ya superar a Nicolas Cage como malo. A cambio, recomiendo, porque nadie la recomienda y parece que está hecha en Andalucía antes de las elecciones, una serie. Se llama Barón Noir, Barón Negro, en HBO, se puede ver en España, que es sobre la corrupción en el Partido Socialista francés en una campaña electoral. No solo del Partido Socialista, pero desde el punto de vista del Partido Socialista. Y hay un personaje que es la media exacta entre Rubalcaba y Roldán, pero calcao Rubalcaba y Roldán, con un toque de Ábalos, así como más corpulento, y empieza a hablar dice, anda, a que acaban en Don Ángel, ¿no? O sea, es asombroso. O sea, lo que más se parece el Partido Socialista francés, que en paz descanse, es al Partido Socialista llamado obrero y llamado español. Pero de verdad es una serie extraordinaria, como Les Hommes à l'Ombre, que fue una serie extraordinaria. Estupenda. Bueno, pues esta es una serie francesa totalmente actual, bueno, y que no es solamente, digo, Andalucía, casi cualquier partido. Porque es realmente una especie de autopsia de cómo está la financiación de los partidos, cómo se lo corrompe todo. Al final son 4 gatos. Ahí está un Villarejo, o sea, que ahí se llama Villeguá, o sea, normal. Impresionante. No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Es radio.
sigamos. Sí, Zaplana, que tenemos novedades al respecto porque, bueno, estamos contando que ahora la jueza de instrucción que lleva el caso, la señora Isabel Rodríguez, si no me equivoco, quiere también, bueno, pues determinar cómo tiene que ser asistido Eduardo Zaplana en el propio hospital La Fe de Valencia. Claro, porque ahora es médica. Donde acaba de contraer una enfermedad grave para el trasplante que él tiene, que es la enfermedad injerto contra huésped, de la cual está tratando. Bueno, el último informe del doctor Guillermo Sanz, que es una eminencia en esta cuestión, es el hematólogo jefe del Hospital La Fe de Valencia. Que, por cierto, no lo sabe la jueza, que ha mentido prácticamente en todas las cosas que ha producido, es donde se hizo el trasplante. No en Estados Unidos, como dijo, sin tener ni idea de lo que habla. Le alerta de la gravedad de la situación ahora mismo de Eduardo Zaplana. Una de las cuestiones fundamentales que explica además perfectamente el doctor, el hematólogo, es que estos pacientes tienen que estar las 24 horas del día asistidos. Es decir, si están con una persona, lógicamente ellos se garantizan el que la vigilancia es continua y si hay alguna urgencia se puede tratar de inmediato. Como a Eduardo Zaplana le impiden estar asistido por esa persona, que normalmente suele ser un familiar, en este caso sería su mujer, bueno, pues a su mujer se la ha echado directamente del hospital, de la habitación, porque así lo indica la jueza. El hematólogo, el experto en la materia, el que está tratando al señor Zaplana, como a otros muchísimos pacientes en el Hospital La Fe de Valencia, le dice a la jueza que esto es totalmente contrario al protocolo que se desarrolla con normalidad en el hospital, no por una cuestión que ellos deseen que sea así, sino porque el tratamiento así lo indica. Tienen que tener esa vigilancia a las 24 horas del día y se hace de esa manera. Bueno, pues la jueza lo me estaba diciendo una cosa, Pedro, que yo reconozco que no... O sea, yo insisto en que hoy el rey debería decirle al atildado Lesmes, ¿qué, habéis matado ya a Zaplana o no? Pero dice Pedro que la clave está en la Fiscalía y en una persona también de cuya soberbia no hace falta hacerse lenguas, porque es conocido. Vamos a ver, yo escribí, yo había estado, cuando detuvieron a Eduardo Zaplana, con quien me une una relación de amistad que reconozco públicamente desde hace muchos años, yo dije, bueno, riesgo de fuga, hay tan poco riesgo de fuga que yo me ofrezco hasta como rehén, porque ¿cómo se va a fugar un hombre en estas circunstancias? Que no puede ni ir a un aeropuerto. Durante 6 meses yo permanecí en silencio en relación a este asunto, no quería dar la sensación a los lectores de que esa relación personal condicionaba mi toma de posición pública, pero claro, ya ha habido un momento en el que no ha habido más remedio por una cuestión ya moral, de ser fiel a mi propia conciencia, que salir a la palestra. Entonces yo escribí el último domingo del año un artículo de nada menos que 4.000 palabras, que ahí está, para quien lo quiera consultar, pues en la medida en que traté de referirme a todos los aspectos de la cuestión, y lo titulaba El asesinato de Eduardo Zaplana, siendo consciente de los problemas que esta calificación me podría proporcionar. En estos momentos estamos a la espera de que la jueza resuelva sobre la nueva petición de libertad, y yo creo que si la resolución es contraria a que continúe en el hospital o a que vaya a su domicilio, estaremos claramente en un terreno en el que procederá presentar una querella por prevaricación. ¿La audiencia ya se ha pronunciado? Porque de eso me imagino que tiene una apelación. Vamos a ver, la sala de la audiencia, y este es el problema del corporativismo judicial, de manera rutinaria, una y otra vez ha respaldado por unanimidad todas las decisiones de la instructora. Que no sé cómo no les da vergüenza. Bien, pues porque es, bueno, allí por en ti, Valencia... mañana por exactamente. Mí. Entonces, yo creo que veremos a ver si todos los nuevos elementos, yo creo que el hematólogo ha actuado con gran inteligencia, porque ella le estaba acosando, pidiéndole todos los días que lo sacara ya, que se lo devolviera, para poder seguir como si fuera su preso, torturándolo. Claro. He leído que es un significado izquierdista, no sé si es cierto, ¿no? Yo no lo sé. Médico, ¿sí? El caso es que él hizo ese tuit diciendo, incluyendo la definición de la tortura. Sí, señor. Y entonces ya hay que decir que la Constitución española prohíbe la tortura y el trato vejatorio a alguien que está bajo protección judicial. La juez está blindada
ante todo sentimiento y ante toda percepción del exterior, y considera que este médico es un cómplice de la estrategia obstruccionista de la investigación judicial que atribuye a Eduardo Zaplana. Y yo creo que con buen criterio, precisamente para no perjudicar a su paciente, el médico dice, bueno, pues someto la cuestión a mis colegas de la Asociación Española de Hematología. Y entonces la Asociación Española de Hematología encargó un dictamen, la familia autorizó que se compartieran los datos clínicos y encargó un dictamen a 2 especialistas, uno de Barcelona y otro de no sé dónde. Y no conocemos el dictamen porque solo lo conoce el juzgado, pero sí el resumen que ha hecho la propia Asociación Española de Hematología, corroborando punto por punto las advertencias. Este es un señor en grave peligro de muerte, es una bomba de relojería la que se ha activado, dijo literalmente el Hospital La Fe. Entonces, pero ella, es decir, no hay nada peor que el integrismo, no hay nada peor que el fanatismo que te hace ir con orejeras desdeñando cualquier otra consideración, con una opinión preconstituida, que es la culpabilidad de Zaplana, y que Zaplana, y hay algún momento... Sin terminar la instrucción y sin haber sido Y juzgado. hay algún momento en que la propia jueza... Y con las diligencias bajo secreto. Se traiciona... 3 años. Y sin motivar el por qué las mantiene bajo secreto, se traiciona a sí misma diciendo en un auto, él sabe cuál es la verdad y sigue ocultándola. Es decir, eso es literal, eso son comillas, eso es... En Navidad yo la bauticé como la juez Scrooge. Sí. Pero ya después de Navidad eso es integrismo, es decir, ella dice, es que también en los paraísos fiscales hay hospitales, bueno, y también en los paraísos fiscales y en los países más integristas hay jueces que pueden ser hasta yihadistas. Sí. Es decir, es lo mismo del comunicado aquel, dice, en un marco de seguridad jurídica. Bueno, ¿en qué marco de seguridad jurídica? Desde luego, esta señora no está aplicando los valores constitucionales que implican que la prisión preventiva debe utilizarse lo más restrictivamente posible y que, en todo caso, tanto la prisión preventiva como cualquier régimen de internamiento tiene que ser compatible con la preservación de la salud del enfermo. Pero yo digo, por el lado de la jueza, nada, a lo mejor, eso, nada, ya no hay nada que hacer. A lo mejor, perdóname, a lo mejor todo a luz de, porque ella ya se está jugando su propia carrera. Así, y salir a la calle. Es decir, y salir a la calle. Pero en el caso de que la jueza no cambie hoy o mañana, cuando responda a la nueva petición de las defensas de postura, donde haya una responsabilidad ineludible, es en la Fiscalía. Yo, perdóname Federico, el Consejo no puede hacer hoy por hoy nada, porque es una cuestión jurisdiccional. Es decir, los únicos que podrían doblarle el pulso dentro del Poder Judicial a la jueza Scrooge sería la Audiencia de Valencia. Pero quien sí podría hacerle cambiar de criterio, porque eso ya supondría cruzar una línea roja, sería la Fiscalía. Si la Fiscalía pide que se aplique el artículo correspondiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y o bien esté en el hospital y cuando se le pueda dar el alta quede en arresto domiciliario, si lo pide la Fiscalía, la juez no tendrá más remedio que concederla. Y la Fiscalía sí que es una organización jerárquica en la que cada fiscal obedece el dictado de su jefe. Y hemos visto a lo largo de todos estos años tantas y tantas veces en las que el criterio jerárquico se ha impuesto en contra de la propia idea de justicia y en favor del partido del gobierno, que parece llegado el momento en que por una vez y porque el fiscal general depende de la ministra de Justicia y la ministra de Justicia el presidente del gobierno. Es decir, yo creo que la situación ha llegado a un estado tan extremo en que es la fiscal general del Estado la que debe dar la orden. Son 5 letras. Orden a el fiscal anticorrupción
Que es el un señor tal Luzón. Luzón, que por todas las referencias es el que está expandiendo la idea, contra Zaplana, hay muchísimo, está todo probadísimo. Sí. Lleva 3 años todo decir, probadísimo. Lo tenemos agarrado. Bueno, bien, pues si está todo probadísimo, pruébalo. Déjenle que lo que probablemente terminen siendo los últimos meses o los últimos años de su vida, los pase en arresto domiciliario con los suyos, porque se le ha permitido a personas que ya estaban condenadas por horrorosos crímenes, y Zaplana está siendo tratado muchísimo peor que ellos. Entonces, sin haber sido juzgado, sin haber cometido ningún delito. O sea, vamos a ver, aquí estas navidades? El foco hay que ponerlo en la fiscal general del Estado y en el fiscal anticorrupción, del que depende, a su vez, el fiscal Pablo Ponce, que es el que está adscrito al juzgado de la señora Scrooge. Entonces la ministra de Justicia, el foco hay que ponerlo. Es decir, no, la señora ministra de Villarejo. Y además, si fuera inteligente y sensible el gobierno, lo haría tratándose de una persona que procede del partido político adversario. Es decir, nadie podría... no tiene ninguna significación. Es decir, no tiene ninguna significación sociológicamente. Te permite quedar bien. Hasta Pablo Iglesias y Mónica Oltra han querido quedar bien. La única que está quedando como aquello es la señora Sagarra. Perdona, y debo decir que, por lo que yo sé, Chimo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, también está haciendo dentro de lo posible... Pues debe estar haciendo poco. No, también lo ha dicho públicamente. También lo ha dicho públicamente. Es decir, pero vamos a ver, esta es una cuestión... Es que es un caso tan claro. Esto es una cuestión política. Esto es un caso de tortura, de malos tratos, de atropello absoluto del orden constitucional, de los derechos básicos de un ciudadano. Pero si en otro caso bastaría... Todo porque un fiscal se ha empeñado en hacer una causa general bastaría con poner el caso de su mujer. Es que a su mujer la van a matar también. Habéis aludido a ese episodio. La juez Scrooge llamó a su casa a un alto cargo policial, lo sacó, le dijo, ahora mismo te vas al hospital a sacar a esa señora de la habitación. Ahora mismo te vas al hospital a sacar a esa señora de la habitación. Y eso dices tú, que aunque sea jerárquico, que el Consejo del Poder Judicial, que sea el gobierno de los jueces, no puede hacer nada. Te recuerdo un momento de corrupción del Consejo del Poder Judicial. Cuando llega... y el tío del Consejo con el consejero de Justicia de la Junta dan una rueda de prensa atacando a la jueza Laya. O sea, cuando quieren, vaya se actúan. Cuando ha querido Lesmes, vaya se actúan. Pero vamos a verlas. Quiero decir que todo ayuda. Todo ayuda. Además, la fiscal Sagarra tampoco es lo que se dice, no es conde Pumpido. Es un peso pluma. Bueno, pero si es que esto es una cuestión del presidente del gobierno, al final. Es decir, la Fiscalía, a la hora de desarrollar su acción penal, depende del gobierno. Y el gobierno, en este caso, nadie podría interpretar que está defendiendo a uno de los suyos. Por lo tanto, no estamos hablando de una intromisión, estamos hablando de una intervención en función de principios básicamente humanitarios. Es decir, porque al final nuestro sistema tiene un gran punto de desequilibrio, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este hombre, con el tal Magentí, en el tema del pantano de Susqueda, que se ha pasado 10 meses en la cárcel cuando la audiencia ha dicho que no había el menor indicio sustancial contra él. Es decir, hay que separar la adopción de medidas cautelares. Es decir, no puede ser la misma persona que esté haciendo la instrucción quien tenga la decisión sobre las medidas cautelares. Los dos fiscales. Es decir, o bien que instruyan los fiscales y haya un juez de garantías, o bien que se siga instruyendo de esta manera, pero el juez de instrucción tenga que proponerle las medidas cautelares a otro juez. Es el modelo Garzón. El modelo Garzón, porque es que la Constitución no configura al juez instructor como impulsor de las diligencias. Es el Ministerio Fiscal. Esa práctica se consagra con Garzón, pero que además lo cuenta él en sus libros. Yo me di cuenta de que el juez no podía permanecer impasible. El hombre que veía amanecer. Un juez instructor no puede convertirse en un tirano, en un dictador
que al margen de cualquier otra consideración, por una razón subjetiva, dije, él sabe cuál es la verdad y sigue ocultándola. Con lo cual viene a decir, si reconoce lo que yo quiero que reconozca, entonces lo soltaré. Sí. Claro. Que es también muy garzonita eso. También. Eso es totalmente garzón. En ese estado de contumacia, de obcecación, de psicosis en el que se encuentra la juez, vamos a ver qué nos encontramos cuando se levante el secreto de esas diligencias. Quiero decir, vamos a ver cómo se han practicado esas escuchas. Oye, yo de la misma manera, quiero decir, y a pesar de... A mí me gustaría y me encantaría creer a ciegas en la inocencia de Eduardo Zaplana. Pero yo no lo sé. O sea, yo no sé. Es decir, si él... Me extraña mucho. Creo que aquello que se le imputa no encaja para nada en el conocimiento que yo tengo de los hechos. Yo me refiero al respeto por los derechos fundamentales. Pero yo no descarto que él haya incurrido en conductas delictivas. No lo puedo descartar. Pero esa no es la cuestión hoy. No, y eso si es lo que la gente incurriendo en conductas delictivas son jueces y fiscales. No es la puede ser hoy. Que a un criminal se le trate mejor que a cualquier un señor persona que no ha matado tiene derecho a ser tratado con las garantías. O sea, la única cuestión que está en duda es si nuestro Estado constitucional sigue teniendo una vis humanitaria en y ya no su solo ámbito eso. jurídico. Lo que no puede ser es que se organicen estados dentro del Estado, como el modelo garzonita que se instaló de hacer justicia. El gobierno Rajoy cayó por esa fórmula, y no es raro que la entrañable de Garzón sea ministra de Justicia cuando no debería ser ni fiscal. Alguien a quien le hemos oído elogiar los prostíbulos clandestinos de las cloacas de la policía. No es que no pueda ser ministra, es que no podría ser ni fiscal, ni siquiera transeúnte por la calle, no podría salir. Y aquí, como le debe el cargo, como le debe la presidencia a esa argucia de otro de la banda de Garzón, que es el de Prada, se le pagó con ese Ministerio de Justicia. Trajeron para que se opusiera al juicio de los golpistas a Segarra de Andalucía, porque había sido dócil en la persecución de la jueza Laya. ¿Qué pasa? Que aquí se topó con los fiscales del Supremo, que son tricerátops, son iguanodontes, y que claro, al lado de eso llegó una sardinita y es que ha desaparecido. Estaba cantado que iba a pasar. Tomó posesión y desapareció. Pero mira por dónde, por estas cosas que tiene la vida, ahora le toca tomar, y de hecho ya está faltando a su responsabilidad. Si hoy le pasa algo a Zaplana, primero, por supuesto, habrá que procesar, se denunciará y se procesará a toda esta gente. Pero la primera es a ella, ¿eh? Claro, ahí además estamos ya entrando en un terreno en el que el hablar de asesinato puede hacerse en sentido técnico, tal y como lo plantea el Código Penal, o en el sentido idiomático, en el que caben distintas acepciones. En el Código Penal está también el homicidio imprudente. Pero ya hay una cosa, la omisión del deber de socorro. Pero ya hay una cosa que no tiene vuelta de hoja, que es que el empeoramiento que se ha producido, el agravamiento en el estado de salud de Eduardo Zaplana a lo largo de estos meses está estrechamente relacionado con la denegación de las alternativas que dentro de la ley de enjuiciamiento criminal estaban al alcance del juzgado y de la fiscalía. Y si es decir, una persona que arriesga su vida al todo o nada de un trasplante de médula con un índice de posibilidades de supervivencia limitado, que tiene que estar luchando prácticamente bajo los cuidados dentro de una especie de burbuja, por lo menos durante el primer año, porque el riesgo de rechazo es altísimo, que va con enorme tenacidad invirtiendo sus recursos, invirtiendo toda la capacidad, la carga emocional de una familia en torno a su supervivencia, y que de repente te encuentras con que en función de unos hechos que sucedieron hace un cuarto de siglo, en función de unos hechos que sucedieron... Y de una documentación más sospechosa que el propio fiscal Luzón. Bien, pues... acordaos de esa historia del sirio, que encuentra un maletín en un altillo, vamos, de esos sirios que tiene el CNI. Ha estado 20 años detrás de él y nunca le han podido poner. Una villarejada, una sorayada. Bueno, pero la realidad es que ya hay partes médicos que indican que la enfermedad de injerto contra huésped, la famosa AIDS,
está haciendo estragos en la salud, en el cuerpo, en la materialidad física del señor Eduardo Zaplana. Que está bajo la protección de la ley. Claro. Cuando en realidad está siendo destruido ¿Quién repara por la eso? ley. ¿Quién repara eso? María Isabel Rodríguez. María Isabel Rodríguez. Sí. María Isabel Rodríguez. ¿Quién repara eso? Pablo Ponce. Luzón. ¿Quién repara eso? ¿Y cómo se llama Segarra? María José también. Segarra, ¿no? Sí. María José. Es decir, aquí en fin. un juez es la justicia. Cada juez es la justicia. Pero por encima de cada juez está el Estado. Está la ley. Están incumpliendo la ley flagrantemente por un abuso típico, una garzonada de Luzón y la cobardía corporativista de los jueces de Valencia. Si le pasa algo a Zaplana, y ya le está pasando mucho, hay que hacer, pero un bando en Valencia, con la María Isabel Rodríguez, el Ponce, los de la Audiencia Provincial y toda la banda. Oye, y al final, hasta María José Segarra. Al final, claro, en el tópico de los programas de televisión, otro corrupto, ya le han pillado, si ya era raro que no le hubieran pillado antes. Bueno, de momento, lo único que sabemos es que durante una parte muy importante de su vida, Eduardo Zaplana ha sido un servidor público que ha dedicado su vida a intentar servir al interés general, con éxito, que hizo de la Comunidad Valenciana uno de los lugares con Madrid, con más desarrollo, el mayor éxito en los últimos 25 que lo colocó años. En el mapa, en el ámbito cultural, que luego fue deportivo, de desarrollo comercial. Bien, sí. Es decir, luego fue llamado a formar parte del gobierno en el peor momento, y fue el artífice como ministro de Trabajo de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos que sirvió para resolver una situación de conflicto social. Este asunto. Vamos a ver si los oyentes hoy, Vanessa, no van por esa línea o van por otra, o van por Andalucía. Van por Andalucía, sí, porque esa negociación está volviendo a evidenciar que la brecha abierta... ¿A qué hora es, por cierto, la reunión? Pues a lo largo de la mañana, porque esta mañana están dando entrevistas algunos de los invitados en ese encuentro, así que dentro de unas horas, sí. Bueno, decía que esa negociación está evidenciando que la distancia entre políticos y ciudadanos es cada vez más grande y la prueba la tenemos en nuestro contestador más a menudo, por cierto, de lo que nos gustaría. Muchos oyentes nos trasladan su realidad en relación al punto más conflictivo de esa negociación, que es la violencia doméstica. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, anda que no hay. Empiezan a aparecer además peleas de candidatos, pero primero oigamos a nuestra audiencia y luego les damos los últimos datos que tenemos. Luego no sé si está Polvorinos o Noelia o quién. Bueno, nos sorprenderán en informativos. Eso, es que nos sorprendan. Bueno, nosotros vamos a escuchar algunos de esos testimonios que avanzaba antes de la pausa y también alguna reprimenda a Pedro Sánchez por su insistencia en negarse a publicar el coste de sus viajes en base, por cierto, a una ley de la época de Franco, la de secretos oficiales. Se habla de las mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas, pero nadie habla de los hombres que se suicidan por la desesperación a la que llegan, por ejemplo, en caso de divorcio. La violencia no tiene género. Lo dice un padre muy feliz por asumir la custodia de sus hijos, aunque me hayan amargado la vida. Lo mejor que puede hacer Vox para retratar a Ciudadanos y dejarle bien con las vergüenzas al aire es dar el gobierno a Juan Marín cuanto antes y que empiece a echar a andar este gobierno en Andalucía. Nos vamos a asustar con Ciudadanos. Para PSOE ya tenemos al PSOE y para un figuritas ya tenemos a Sánchez. No necesitamos a Rivera para nada. Quería echarle una reprimenda al comandante Sánchez, que se baje del avión, que esto vale muchas perras y estamos muy cansados, que algunos nos levantamos a las 5 de la mañana y nos metemos en la cama a las 10 de la noche para que el resto de españoles tengan servicio, no para que el tipo se monte con la mujer y se vaya a visitar medio mundo por ahí. Bueno, se va a México, que es el único país que apoya a Maduro. Hay que decir que la toma de posesión de Maduro solamente va a López Obrador, como es popularmente conocido en México, y el único que va a ir el único que va a la toma de posesión de Maduro cuando hay 4 millones huyendo, y se calcula que en un año podría ser 6,
Pero en fin, se somos está 4 millones sobre... Había 31 millones con 700.000 habitantes en Venezuela en el censo de 2017. Sí. O sea, estos menos hay 4 millones de gente huida. 1,5 millones están en Colombia en campos de concentración. Nos contaba Beatriz Becerra que había estado visitando los campos de concentración, que son de acogida y de concentración, y que no hay manera, está el aluvión porque vienen andando, no hay manera de controlar aquello, que se están prostituyendo las chicas y los chicos por un trozo de pan, los recién llegados. Exactamente lo mismo que pasó en la Rusia soviética, claro, con los cosacos y con Lenin. Exactamente igual, porque es que no ha cambiado nada. Prohibieron el dinero, trajeron la cartilla alimentaria, la cartilla patriótica, porque por supuesto se la quedan ellos, y no ha habido nunca en la historia de América una catástrofe humanitaria, aunque la fórmula es lamentable, pero en fin, es la que ha calado, nunca una catástrofe como con Lenin llegaron al canibalismo. Y después, bueno, porque en Brasil y en Colombia, sobre todo Colombia, que se está portando, que es difícil portarse mejor, un país con sus propios problemas, toda la zona del Cúcuta es prácticamente un estado autónomo de beneficencia. Terrible, terrible. Bueno, pues ahí tienes el candidato de Podemos, Íñigo Errejón, gracias a la revolución, 3 comidas diarias. 3 comidas diarias y puedes subir a Colombia, claro. En fin, una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Formación de colágeno. Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes. Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Por cierto, que no se me olvide que Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia gracias al dinero del cartel de Cali, también ha defendido entusiásticamente la situación de Cuba y por ende de Venezuela. Es un protectorado político, militar, policial, torturador de Cuba. O sea, realmente... en fin, mira que Colombia es un gran país, sobre todo porque tiene 2 expresidentes, Uribe y Pastrana, que han conseguido evitar que Santochenko convierta el paradigma Samper, es decir, el narco, crear un narcoestado en Colombia. Eso ha sido admirable. Se debe que cuando la gente se moviliza, es decir, esos son los cambios culturales. Pero estos 2 tíos que habían sido rivales, Andrés Pastrana y Uribe, que cada uno con sus cosas... ¿Cómo a la hora de la verdad, por una razón puramente patriótica y jugándose la vida, consiguieron revertir la situación con Santochenko y tal, con el apoyo de Juan Luis de Brián, naturalmente, que tiene sus negocios ahí en Colombia? Ahora es un vigoroso antifascista. Le leí anteayer y él, que fue el último jefe de informativos de Arias Navarro en Televisión Española, resulta que es un vigoroso antifascista. Va a acabar con Vox. Esto es tremendo. Hombre, que además hizo carrera gracias al fascismo de su padre. Bueno, no nada disimulado. En fin. Vicentito. Bueno, Vicentón. Vicentón. Bueno, vamos al Corte Inglés. Pues rebajas y muy buenas en los tecnoprecios. Por ejemplo, un Smart TV LED Samsung 55 pulgadas 4K. Además, ha bajado el precio, 699, pero te puedes llevar un portátil Lenovo de 15 pulgadas con procesador Intel Core de 8ª generación, 599. Y un frigorífico Combi Total No Frost LG de 375 litros de capacidad, 699 euros en Hipercore y en el Corte Inglés. Además, financiación fácil, envío gratis, seguros incluidos. Hay que comprar en el Corte Inglés con los tecnoprecios. Siempre. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorino. Federico, buenos días. Feliz año. Igualmente. Has pasado toco catarro porque te veo aquí una boquera de fiebre. Algo peor, yo he pasado la gripe, Federico. O sea que, la gripe. Sí. Es que no te vacunas, el año por todo lo alto. Sí. No te vacunas. Pues has de saber que Luis Rodríguez tiene la idea de no pagar a los que cojan la gripe sin vacunar. Ha pasado, Juan Pablo, la gripe asturiana, ¿verdad? Señor, exactamente, pero esa pues circular no me ha llegado. Un catarro mallorquín que estoy curando en Madrid, ¿de qué manera? O sea, sí. Bueno, titulares que nos deja la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrevista muy prolija, concedida a la agencia EFE. Probablemente en esta casa lo que más nos llame la atención es que aspire a ocupar el estrato ideológico del centro liberal que ha dejado, dice, libre Ciudadanos. Esto es lo que dice Pedro Sánchez, aspira a dejarlo en las próximas convocatorias electorales. Este viernes va a presentar los presupuestos generales del Estado. Viernes muy liberales, ya lo verás. Ya, totalmente, hombre, los ha hecho Podemos, ¿cómo no van a ser liberales? Liberal Galapagar, es la línea liberal Galapagar. Van a ser...
Dice que no solamente van a mirar a las fuerzas independentistas para la aprobación de los presupuestos, ya se sabe que dependen de Quim Torra, no solo, que le van a tender la mano también a Ciudadanos y al Partido Popular, evidentemente no la van a tener. Sobre Andalucía, dice que... cito literalmente, dice: cuando Casado habla de que la única forma de gobernar es el entendimiento entre PP, Ciudadanos y Vox para descabalgar al PSOE, renuncia a ganar elecciones y liga su futuro político al de la ultraderecha. Debería estar encantado, ¿no? Si renuncia a ganar elecciones, ya es todo suyo. Y dice también Pedro Sánchez con respecto al nuevo gobierno andaluz que no va a cuestionar su legitimidad, pero sí que van a garantizar la igualdad de todos los territorios en este país. ¿Territorios? Sí, señor. Quiere decir que, como en Cataluña. Esto es maravilloso. Bueno, en fin, dejemos a Falconetti aparte. Creo que hay candidatos del PP. Hay un menudeo de candidatos. Sí, sobre esto ha dicho Pablo Casado esta mañana en Onda Cero que esta mañana iremos conociendo paulatinamente algunos de los distintos candidatos. Por ejemplo, ya tenemos en Asturias, Ruth Beitia va a serlo también en Cantabria, pero que iremos conociendo a lo largo de la semana. El nombre que más está en boga, en liza, es el del nuevo candidato a la Comunidad de Madrid. A ver si Ángel Garrido repite o no. Cuenta lo de Ruth Beitia porque... es decir, Televisión Española siempre va más allá de lo que uno piensa. Es una información de 20 segundos en el telediario, en el de la 1, primera cadena, en el de mediodía, que dan la noticia que Ruth Beitia va a ser campeona olímpica de salto de altura, una figura, la atleta que va a ser candidata a la presidencia de Cantabria. Y entonces la imagen que acompaña... es ella saltando y tirando el listón. Tirándolo dos como veces. Si lo que le hubiera caracterizado... Por eso llegó a campeona. Hubiera sido el fracaso, ¿no? Exactamente. Pues a lo mejor era una advertencia lo que le va a ocurrir. Pero dos veces, repitieron dos. Sí, pero hay que hilar muy fino, para hacer esa composición. El que es malo las 24 horas del día. Eso no te quepa duda. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Buenos días. Es que llevo toda la crónica rosa, 15 días aquí que me has dejado intentando preguntar a Pedro J. Ramírez si va a ser padre. Pero es que es la noticia. ¿Por qué no se lo preguntas a Federico? Si vas a ser padre tú. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Por la foto que colgasteis y que hemos hablado aquí. ¿La foto de Mamá Noel? Sí, con la mano en la tripa. Pero cada vez que alguien se pone un traje de Mamá Noel es que va a ser madre. O cada vez que alguien amorosamente coloca su mano... Mira, si yo entro así, ¿verdad? Si a mí me veis entrar así y me acaricio y pues pensáis que no tengo gases, que es que voy a probablemente... Eso es una mirada verdaderamente retorcida. De crónica rosa. Pero vamos a ver, Pedro, que ponía cruz, año nuevo, vida nueva, ¿qué vamos a interpretar? Vamos a ver, pero vosotros no decís año nuevo, vida nueva a todas las personas que os rodean. Lo de Ruth Beitia. Pero vamos a ver, es que es como lo de Ruth Beitia, es verdad. Lo de Ruth Beitia. Oye, vamos a ver. Ha habido un error. Aquí hay algo en la mente deformada ya por años y años de crónica rosa. Yo lo reconozco. Es decir, bueno, pues hay algo diabólico. Pues oye, pues quiero decir que, oye, yo te prometo que me he quedado absolutamente sorprendido por la pregunta. Probablemente reformada el tío que sale con la cosa de Rosbad y tal. Oye, pero vamos a ver. Estupendo. Roswood, tantos años de política. Todos habéis visto Ciudadano Kane. O sea, sí, pero no hace falta que te identifiques de esa manera, Pedro, pues porque acaba muy mal la película. Estás pedrocheando, estás dando explicaciones innecesarias. No, hombre, bueno, sí. Bueno, pues estás haciendo un pedroche. Vamos a ver, yo he venido a hablar de la encuesta de Ciudadanos. Creo que he argumentado. Y la prueba está... Como vuelvas a esa argumentación, llamo a Cruz y te echa una bronca. La prueba está en lo de Pedro Sánchez. Bueno, vale. Si Pedro Sánchez corrobora los argumentos de Pedro J, demuestra... que lo que más le obsesiona es la competencia de Ciudadanos en el liberalismo es lo que más le obsesiona. Bueno, oye, quieto un momento. Vida nueva para todos. Si fuera así, vamos a ver. Si fuera así sería maravilloso. Vamos a ver. Quiero que me cuentes qué pasó en la casa de las Pues te voy a contar la versión Chabelita, sus novios, de Marta las Riesco, bandas, que es una periodista del programa Marta, Ana Riesco, se llama, que estaba con C, no como los perfumes, sino como el portero famoso, que un portero que se llame Riesco tiene valor. Estaba allí la reportera, porque es una de las mejores amigas de Chabelita, y ayer narró qué ocurrió realmente, y efectivamente fue la Guardia Civil, porque se presentó Omar con otros 6 amigos suyos, que además son 4x4 montados en un coche.
Eso sí, con una jirafa de peluche en la mano para, me imagino, suavizar un poquito la situación. Y allí que hicieron salir a Chabelita para, de alguna manera, pues me imagino que no pedirle perdón, porque ya sabes el estilo y cómo se maneja este tipo. El perdón en su vocabulario me da la sensación es un matón de que no existe. Bueno, las jirafas tienen cuernos. En España ha habido matones siempre. Pero si es que la que... ¿Daron una serenata o qué hicieron? No lo sé. No, al día siguiente... ¿Cómo se liarían? Que fue la Guardia Civil. Se fueron de allí y al día siguiente Chabelita lo buscó por los hoteles. Sí, es que es muy fuerte, Federico. Sí, es que está muy echada a perder. Sí. Hablaremos de Gran Hermano VIP, que empieza esta noche. Dúos. Y hablaremos de una pareja que ya no va a entrar, que es la de Beatriz Tajuelo y Albert Rivera. Federico, ya es noticia. Han roto, parece ser. Ayer lo daba The Luxonomist, pero parece ser que es completamente cierto. En noviembre pusieron punto y final a esa relación que había empezado en 2015. Y es verdad que ella le ayudaron en ese ascenso. Terceros personas. Pues no se habla todavía de absolutamente nada. Pero ya sabes que en Ciudadanos siempre les gusta hablar de sus vidas privadas, así que nos informaremos. No sé? Tú sabes algo de eso. No, yo no sé nada. ¿Cómo que no? Uy, qué cara. ¿Cómo que no? Bueno, oye. Huyamos por la derecha. Insisto, año nuevo, vida nueva para todos. Sí. Bueno, vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano.